La semana pasada, a través de las Escrituras, nosotros llegamos a entender que nuestra obra de vida son las buenas noticias. Como cristianos, en realidad, nosotros hemos recibido buenas noticias y entendemos que Dios desea que nuestra obra de vida sea pasar esas noticias adelante. Entonces, lo que conmueve a un cristiano, lo que conmueve a una persona que ha recibido a Jesús, que ha recibido el amor de Jesús, es esa experiencia que uno tiene. Cuando uno llega a entender que Dios hizo todo lo posible para venir en este mundo, encarnarse como un bebé vulnerable y crecer como un adulto para llegarnos a nosotros con su mensaje de amor y de misericordia y de perdón. Cuando llegamos a entender que Él vino para rescatarme del mal, del maligno, del pecado, de una vida absurda, cuando uno llega a entender que Él tomó el lugar mío en la cruz y fue crucificado y murió para perdonar mis pecados, y no solo simplemente perdonar, pero para permitir que el Espíritu Santo entre en mi vida y transforme mi vida para que mi vida sea mejor y sea sana y sea limpia y sea lavada y sea diferente, para que yo pueda experimentar la gran bendición de Dios y el gran favor de Dios y la gran misericordia de Dios, y que yo pueda experimentar lo que es estar en favor con Dios. Y no solo eso, el día que yo muera, su palabra me dice que Jesús no solo murió para todo eso aquí en esta vida, pero también para el día que yo muera, yo pueda ser resucitado, así como Jesucristo fue resucitado y está en la presencia de Dios por una eternidad. Y esa es la promesa que tú tienes y yo tengo como hijo e hija de Dios. Entonces, cuando hablamos de las buenas noticias, yo escucho eso y yo digo, wow, eso es buenas noticias para mí, es buenas noticias para mi vida personalmente. Y eso me conmueve entonces a compartir buenas noticias, compartir el motivo de mi fe, compartir la razón por la cual yo creo en Dios y entrego mi vida a Dios, la razón por la cual yo vengo a la iglesia. Todo eso me conmueve entonces a mí a traer buenas noticias a personas que quizás estén desamparadas, quizás estén agobiadas, quizás estén abrumadas, quizás estén experimentando dificultad. ¿Tú sabes por qué? Porque buenas noticias son buenas en todo momento, sin excepción. Eso me motiva a mí entonces a compartir con alguien y traer buenas noticias y compartir mi fe. Qué tremenda experiencia, ¿no creen ustedes? Uno poder hacerlo. Y alguien ha venido a nosotros. Tú sabes, cuando uno recibe algo bueno, algo maravilloso, cuando uno experimenta algo estupendo y fantástico, lo primero que uno quiere hacer es compartirlo con otra persona. Yo sé que algunos de ustedes han calificado, han pasado su examen de la ciudadanía. Hay 2 o 3 de ustedes que lo han logrado. Y qué alegría, ¿verdad? Qué alegría. Ustedes van ahí con un poquito de temor y temblando, y cuando califican ustedes no pueden esperar hasta contarlo. ¿Y qué tal cuando compras tu primera casa? ¿Qué tal cuando es tu sueño y tú compras tu primera casa y tú dices, oh my gosh, no puedo creer, tengo mi primera casa, y esas noticias por dentro o qué tal cuando no sé, cuando compras tu primer carro? Siempre has andado para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Cuando yo me mudé a Chicago con mi mamá, nosotros andábamos
Por todas partes. Por todas partes. A patita, así como decimos en Puerto Rico, a patita, eso es de aquí a allá y de allá para acá y donde quiera. Y no estoy hablando de media milla, estoy hablando de 5, 6, 7 millas en una jornada. Y me recuerdo, esto lo odiaba. No me gustaba porque me sentía avergonzado. Y eso era que mi mamá compró un carrito y nosotros hacíamos las compras allá abajo. Y teníamos que andar con ese carrito. Y después veníamos con ese carrito lleno de compras y uno jalando ese carrito. Y a mí no me gustaba eso. Y el día llegará cuando obtengamos nuestro primer carro. Y yo me recuerdo mi primer carro. Y eso me costó $300, pero era mío. Era mío. Oye, qué bueno uno se siente, ¿verdad? Y uno quiere compartirlo. ¿Tú sabes qué? Una de las cosas, cuando algo maravilloso me pasa a mí, cuando buenas noticias vienen a mi vida, la primera persona que busco, la primera persona es Debbie. Siempre quiero decirlo a Debbie, siempre quiero marcarle a Debbie. Decir, oye, mira lo que ocurrió, mira lo que ocurrió. Me gusta compartir algo bueno. En los últimos años, yo y mis hermanos hemos estado en una conversación. Yo soy el menor de casa, o sea, ellos son todos mayores que yo. Y las conversaciones últimamente se han tornado en asuntos de Dios, de fe. Y le doy gracias a Dios por eso. Yo deseo que mis hermanos todos lleguen a conocer a Dios. El motivo del gozo que hay en mi vida, el motivo de la alegría que hay en mi vida, yo deseo que ellos las conozcan. Y la idea aquí no es que te voy a juzgar, No, la idea aquí es porque las buenas noticias no juzgan. Mira, escúchame bien. Aquellos de ustedes que son cristianos por muchos años necesitan entender esta realidad. No es tu trabajo juzgar. No es tu trabajo señalar. Es tu trabajo compartir buenas noticias. Es tu trabajo compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Cómo Dios te sacó a ti del fango, de la mugre, de la porquería, del daño, del vicio. Yo sé que eso es vergonzoso, pero eso es lo que tú tienes que compartir. El poder de Dios hecho real en tu vida. No juzgar, no rechazar, porque te voy a decir quién juzga. El que juzga es el diablo. Y el que juzga es tu propio pecado. El pecado te condena. Tú no necesitas a ninguna otra persona que te condene aún más, porque ya el pecado lo ha hecho y ya el diablo lo está haciendo. Tú y yo, como hijos de Dios, lo que necesitamos hacer es compartir buenas noticias en nuestro trabajo. Y eso es lo que nosotros debemos de estar haciendo. Y de eso se trata esta obra de vida. Es una obra de compartir buenas noticias. Buenas noticias. Tú no puedes arreglar a nadie. El trabajo de arreglar, el trabajo de transformar, el trabajo de resucitar un espíritu que está muerto y darle avivamiento espiritual, es el trabajo de Dios, no el tuyo, no el mío. Amén. Gloria a Dios, porque es la realidad. Entonces, cuando yo recibo buenas noticias o tengo una experiencia excepcional, lo primero que quiero hacer es compartirlo con alguien y normalmente esa persona es Debbie. Y nosotros no podemos contenernos por el gozo y por la alegría que hay en nosotros. Queremos compartirla. Imagínate cuando tú eres rescatado de algo. Imagínate si tú estás en tierra movediza y tú te estás hundiendo y no, por más que te mueva, te sigues hundiendo. Y viene la mano de Dios y te rescata y te saca y te abraza y te recibe. Buenas noticias. Buenas noticias. Bueno, tú sabes que hay tantas personas alrededor nuestro que amamos, que nos importan, que queremos con todo corazón, pero que están lejos de Dios. No conocen a Jesús. No saben lo que Jesús ha hecho por ellos.
en su lugar. No saben que Jesús los ama, que Jesús murió en la cruz por ellos. No saben que pueden ser perdonados, que pueden ser liberados de la influencia del mal y del maligno y del pecado. No saben que pueden vivir una vida mejor, una vida libre de culpabilidad y libre de condenación. Libre. No saben que pueden tener la presencia del Espíritu de Dios empoderando y habilitando sus vidas. Hay gente alrededor nuestro que no saben esto. Y nos toca a nosotros, como hijos de Dios, compartir buenas noticias. Oh, sí, el que ha aceptado a Jesús en su corazón anhela que los demás los conozcan también. Quieren ver a aquella persona, quieren ver el gozo de Dios en su corazón. A aquella persona que está triste, a aquella persona que está dolorida, aquel hogar que se está derrumbando, quieren verlo completo y sano e íntegro. Ese es el corazón del cristiano cuando mira a la gente. El corazón del cristiano no es mirando, juzgando, mira aquel, mira aquel, mira. No. El corazón del cristiano es, él ve la necesidad, el cristiano ve la necesidad y cuando ve la necesidad dice, quiero traer buenas noticias a esta situación. Esa es la obra de vida del cristiano. Entonces, el que ha aceptado a Jesús es así. Su corazón lo desea, su corazón quiere extenderse hacia allá. Tú sabes, y así como tú y yo, porque hay gente alrededor nuestro que necesitan conocer a Jesús, así como tú y yo tenemos gente alrededor nuestro que necesitan a Jesús. Es probable que alguien en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en tu equipo de fútbol, en tu gimnasio, alguien que amas y aprecia, necesita esperanza, necesita paz, necesita experimentar la bendición que Dios ofrece. Y me consta que si yo te pregunto, ¿hay alguien que necesita paz que tú conoces? ¿Hay alguien que necesita esperanza que tú conoces? ¿Hay alguien que necesita la bendición de Dios? Yo estoy seguro que cada uno de nosotros diríamos, sí, hay alguien. Y nos toca a nosotros compartir buenas noticias. Buenas noticias. Hoy quiero compartir cómo es que nosotros que conocemos a Jesús y ya hemos recibido buenas noticias, podemos nosotros ayudar a otros a conocerlo también. ¿Listos? ¿Cómo es que tú puedes ayudar a otros a conocer a Jesús también? ¿Cómo es que tú puedes hacer estas buenas noticias tu obra de vida y ayudar a otros a conocer a Jesús también? ¿Ok? Lo primero que tenemos que entender es esto, especialmente aquellos de nosotros que somos cristianos por muchos años o pocos años, no importa, pero especialmente aquellos que han estado por muchos años. Lo primero que tenemos que hacer es medir nuestra temperatura espiritual. Nuestro liderazgo ya ha escuchado de la temperatura espiritual. Ahora nos toca a todos nosotros entender de qué se trata este asunto de nuestra temperatura espiritual. Tiene que ver con nuestro deseo. La temperatura espiritual tiene que ver, no es con la religiosidad, no es con cuántas veces voy a la iglesia, cuántas veces oro durante el día, cuántas veces leo la Biblia, por cuán largo la leo, cuán largo oro. No tiene que ver con cómo visto, si tengo un traje hasta los tobillos o si siempre uso manga larga, aunque yo siempre uso manga larga, pero si siempre uso manga larga y con corbata. ¿Le gusta mi corbata, verdad? Yo sé que la están admirando, está bien. O si es corbata que no tiene nada que ver con eso.
La temperatura espiritual tiene que ver con lo que está dentro de tu corazón y tu deseo de ver a las personas verdaderamente conectar con Jesús y conocerlo a Él íntimamente. Con eso tiene que ver nuestra temperatura espiritual. Entonces, les quiero hablar entonces de la regla de un grado. La regla de un grado. Y el escritor y pastor del libro Alcance Orgánico, Ken Harney, él dice que para saber cuál es nuestra temperatura espiritual, necesitamos entender la regla de un grado. Solo un grado. En una escala de 1 al 10, ¿dónde es que estoy? ¿Dónde es que estoy en esta escala? ¿Dónde es que estoy en cuanto a mi deseo que otros conozcan? Mi deseo que otros conozcan, mi pasión, la urgencia que hay dentro de mi alma para que otros conozcan a Jesús. ¿Dónde estoy en esta escala? ¿Cómo voy? Uno representa una temperatura fría y 10 representa una temperatura caliente. Eso significa que 1 es lo más bajo o lo más peor y el 10 es lo más mejor. ¿Okay? Y el deseo es que nosotros estemos en el lado caliente en vez de en el lado frío. ¿Me explico? Entonces, esa es la escala. 1 representa frío, 10 para allá es caliente. Entonces, ¿cómo voy en compartir las buenas noticias de Jesús con otros? ¿Dónde estoy en esto? ¿Cómo está mi corazón? ¿Está frío o está caliente? Cuando yo veo una persona en mi trabajo, en la calle, en el gimnasio, en el supermercado, en el banco, cuando yo veo a esa persona, ¿qué es lo que siento por dentro? Veo su necesidad, veo lo que necesitan, veo que quiero que ellos conozcan a Jesús o simplemente estoy ahí por el dinero y me voy. ¿Cómo está el estado de mi corazón? De eso se trata la temperatura espiritual. Entonces, el 1 representa que no le importa, que no le ha dado mente a la gente que lo rodea. Incluso el 1 representa que las personas alrededor tuyo no saben ni tan siquiera que tú eres cristiano. Ese es el 1. No saben que tú conoces a Jesucristo, que tú has sido perdonado por tus pecados. Ese es el 1. El 2 al 4 representa que sí te importa que la gente conozca a Jesús. Incluso oras por personas cuando vienen a tu mente para que conozcan a Jesús. Si sientes que Dios está abriendo una puerta, si sientes que Dios te está dando una oportunidad, quizás compartes con ellos. Aquí en el número 2 al 4 hay una disponibilidad de hacerlo. El 5 al 6, del 5 al 6 uno se la pasa pensando en esto, en su temperatura, en las personas. Uno le pide a Dios que lo use para que otros lo conozcan. Cuando uno está aquí, quizás no dice mucho, pero siente el deseo en su corazón. Quizás no sabe qué hacer siempre, pero busca ser amable con la gente y dejarles saber con su comportamiento que amas a Dios y lo amas a ellos. Un 8 al 9, uno se levanta en la mañana y le pide a Dios que lo use en el trabajo. Uno se levanta y le dice a Dios que es su siervo. Señor, úsame en el día de hoy. Soy tu siervo. ¿Qué tienes para mí en el día de hoy? Uno se levanta y le pide a Dios que le demuestre a quién y con quién quiere que hable.
Señor, voy al banco hoy, si hay alguna persona que tú quieres con quien yo comparta de cualquier manera, no tiene que ser una conversación religiosa, simplemente es entablar una conversación. Señor, muéstrame esa persona. El 8, el que está en el 8 y el 9, se levanta pidiéndole a Dios por oportunidades. Se levanta durante la mañana y dice, Señor, soy tu siervo. Hoy, ayúdame a detenerme lo suficiente para ver a las personas como tú las ves. Señor, hoy en el trabajo, si hay alguien que tú quieres que yo comparta. Y Dios empieza a traer las cosas a tu mente. Dios empieza a traer las personas en tu vida. Escúchame, Dios es fiel en hacerlo. Dios es fiel en hacerlo. Un 10 es cuando uno se levanta pidiéndole a Jesús que le muestre oportunidades. Cuando escucha el susurro del Espíritu Santo, inmediatamente responde. No demora, responde. Aquí uno no está asustando a la gente, uno no entra abruptamente, uno simplemente es servicial, uno es amable, uno es amoroso, uno es misericordioso con la gente y uno comparte cuando la oportunidad se presenta. Uno no tumba las puertas, uno no es abrupto, uno simplemente tiene paciencia y está conectado al susurro del Espíritu Santo y Dios se mueve en tu corazón, así tanto como Dios se mueve en el corazón de la persona. Entonces esa es la regla de un grado. Se llama la regla de un grado por esta misma razón. Donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés, si eres un 2, si eres un 4, si eres un 6, si eres un 7, donde quiera que estés, la regla de un grado dice, me tengo que mover hacia arriba un grado. Un grado. Obviamente, si soy un 1, no vayas a decir, mañana o esta tarde voy a hacer un 10. No cometas ese error. Porque tu vida no está acostumbrada a eso. Si eres un 1, simplemente la regla de un grado dice, Señor, ayúdame a ser un 2, ayúdame a ser un 3, ayúdame a ser un 4, ayúdame a ser un 5. De eso se trata. El asunto es, Señor, aumenta la temperatura de este corazón que está frío hacia las personas. Aumenta la temperatura, auméntala en mí, Señor, en mí. Aumenta el amor hacia las personas, aumenta la misericordia hacia las personas. ¿Me explico? De eso se trata la regla de un grado. Entonces, eso es lo que hacemos. Mi pregunta entonces, para nosotros es esta. ¿Dónde estás? ¿Dónde es que tú estás? Solo entre tú y Dios. A Dios no le puedes mentir, ¿sabe? Entre tú y Dios, ¿dónde es que estás? ¿Cuál es tu número? ¿Dónde te encuentras? ¿Cuál es tu temperatura? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué tal si tomamos unos segundos y oramos? Y dile a Dios, Señor, soy un 2. Señor, soy un 3. Soy un 4. Oh, Señor, soy un 6. No sé dónde tú estás, pero la evidencia, el rumbo de tu vida lo revela. O sea, aquí no es para engañar a nadie, aquí no es para que te hagas sentir mejor o más grande. Aquí es sinceramente ser honesto con Dios, ser vulnerable con Dios, ser abierto con Dios y decirle, Dios, soy un 1 y no quiero quedarme así. Soy frío hacia las personas. En realidad he vivido solo para mí y no he vivido para nadie. No me importa nadie. Si estamos ahí, vamos a pedirle a Dios, Señor, calienta este corazón. Caliéntalo. Que tu fuego, el fuego del Espíritu, verdaderamente caliente este corazón y estos huesos y esta mente para yo poder amar al prójimo como tú me amas a mí.
Entonces, ¿qué tal si tomamos unos segundos con ojos cerrados, dile a Dios, Señor, yo estoy aquí. Ayúdame a moverme. Ayúdame a moverme. Señor y Dios, conoces todo de nosotros. Sabemos que nos llamas a ser testigos. Nos llamas a compartir nuestra fe y traer buenas noticias a los demás. Algunos de nosotros somos un uno. La verdad es que no le hemos dado importancia a las personas que nos rodean. Otros estamos en un 3 o un 4. Compartimos, pero sabemos que hay mucho más que podemos hacer. Sabemos que tú quieres que hablemos de nuestra fe aún cuando nos sentimos nerviosos. Otros son un 8 o un 9 y piensan de compartir buenas noticias con frecuencia y se gozan cuando comparten tu amor con otros, especialmente cuando les presentas una oportunidad. Oh Señor, donde quiera que estemos, ayúdanos a ser honestos y estar listos a tomar el próximo paso. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que así sea, que estemos listos para tomar el próximo paso, que estemos listos para aumentar un grado. Tú sabes que cuando oramos de esa manera, Dios aumenta nuestra temperatura espiritual y nos empezamos a dar cuenta cómo y dónde nuestra temperatura debe de ser aumentada. Incluso hay lugares específicos donde tu temperatura espiritual y mi temperatura espiritual debe de aumentar. Lugares donde normalmente la temperatura se enfría. Por ejemplo, en tu casa. En tu casa. Ahí debe de aumentar la temperatura espiritual. Y yo sé que en nuestros hogares, probable uno de los lugares más difíciles para nosotros traer buenas noticias. A menudo es en nuestra casa donde hay mucha fricción y mucha tensión y es difícil traer buenas noticias. Es difícil compartir la fe. En tu casa, pues empieza con oración. Señor, aumenta mi temperatura hacia mi hijo, hacia mi hija, hacia mi esposo, hacia mi esposa, hacia mi papá, hacia mi mamá, hacia mis abuelos. Pídele a Dios, aumenta mi temperatura. Y Dios va a empezar a aumentar esa temperatura. De tal manera que vas a ver ese sentimiento cambiar, ese corazón entrar en calor y en deseo de ver a tus familiares conocer verdaderamente a Dios. Otro lugar es el trabajo o la escuela. O la escuela donde van los jóvenes que están viendo sus teléfonos y hablando y no están prestando atención. Estoy vacilando con los jóvenes porque sé que ellos me están escuchando. Ellos siempre escuchan. Pero en tu trabajo, adultos, o en la escuela, jóvenes, tenemos personas alrededor. Hay un amigo, hay una persona que necesita. Incluso quiero que sepas esto. Es en el trabajo y es en la escuela que tú pasas la mayoría del tiempo. Es en el trabajo o en la escuela donde tú pasas la mayor parte de tu vida. En esos dos lugares. ¿Cuánto más deberíamos nosotros pedirle a Dios? Aumenta mi temperatura para mis compañeros de trabajo.
Ujú. Aumenta la temperatura para mis compañeros de clase, mis compañeros en la escuela, mis compañeros que andan conmigo haciendo la misma obra. Ujú. Para que uno pueda compartir la gracia de Dios y la bendición de Dios con ellos. ¿Hay otro lugar? Quizás nunca te has dado cuenta de esto. La iglesia es otro lugar donde tú y yo debemos de aumentar nuestra temperatura espiritual. ¿Tú sabes por qué? Porque a la iglesia viene gente que está buscando verdaderamente de Dios. Hay gente que tiene la interrogatoria, Dios, ¿tú eres real? ¿Acaso Dios tú puedes transformar la situación que yo estoy viviendo hoy en día? ¿Acaso Dios tú puedes sanar mi hogar, sanar mi matrimonio? ¿Acaso Dios tú puedes restaurar lo que por mis propias decisiones he echado a perder? Hay gente que viene aquí buscando de Dios. Y lo último, es más, ni se debe de ver en esta iglesia jamás, es que tú juzgues, que tú rechaces y que tú condenes a una persona que está buscando de Dios. ¿Okay? Debe de aplaudir porque en alguna ocasión ese eras tú. Ese eras tú, que tú viniste aquí un día y tú estabas necesitado y nadie te juzgó y nadie habló mal de ti y te recibieron con manos abiertas. Que no se te ocurra jamás juzgar y condenar a otra persona que está buscando de Dios. Ese no es tu trabajo, ese no es mi trabajo. El trabajo nuestro es de compartir buenas noticias. Y hay gentes que vienen aquí que están buscando de Dios. Y el lugar más apropiado y más adecuado y más propicio para uno compartir su fe, la alegría, el gozo de Dios, es aquí adentro. Si alguien me habla y me dice, sí, pastor, estoy pasando por una dificultad, y yo lo más que adecuado que le puedo decir, pues estás en buen lugar. Oye, Dios va a transformar tu situación. Aquí hay esperanza. Tú vas a encontrar el gozo de Dios y vas a encontrar la alegría de Dios y vas a encontrar el poder de Dios transformar tu vida. La iglesia es el lugar más adecuado que eso debe de ocurrir. Te digo, si me molesté un poco, pues quiero que sepa que sí me molesté un poco, porque lo detesto. Lo detesto cuando alguien viene y rechaza a alguien o juzga a alguien. Y yo, ¿pero qué te pasa a ti? Eso yo lo llamo diarrea de la boca. Por eso por allá dicen que la gente en la iglesia son hipócritas. Déjame salirme de lo negativo y déjame volver a lo positivo. ¿Okay? Hasta ni me gusta predicar de esa manera. Pues la iglesia es el lugar donde tú y yo como hijos de Dios, es el lugar más apropiado donde tú y yo podemos compartir gracia, bendición, amor, misericordia, compasión. Esas conversaciones deben de ser fácil aquí adentro. Fácil. No deben de costarme. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Uh-huh. Sí, es aquí. Un abrazo de amor, con unas palabras de amor, con unas palabras de bendición, para que cuando la persona salga de aquí, salga más liviana, más ligera, salga lleno de esperanza y lleno de una visión nueva para su propia vida. Yo digo, gloria a Dios, porque eso me ocurrió a mí. Y soy bendecido por eso. Alabado sea el nombre del Señor. Hey, hay otro lugar más. Lugares sociales. Hay lugares sociales. En estos lugares sociales comunitarios son lugares comunitarios donde tú y yo frecuentamos cada ratito, donde hacemos ejercicio en los parques, en las piscinas, en el campo o la cancha de deporte donde tú juegas o juegan tus hijos. Donde quiera que sea, pídele a Dios que aumente tu temperatura 1 grado a la vez. 1 grado a la vez. Dios te va a ayudar a compartir buenas noticias con alguien. Ahora, esos son los lugares donde podemos aumentar la temperatura. Y todos nosotros, 100% de nosotros, tenemos estos lugares. Ahora, ¿cómo
Aumento ahora esta temperatura. ¿Cómo la aumento? Cualquiera que sea nuestra temperatura, ¿cómo la aumento? Vamos a ir a lo práctico ahora, ¿está bien? Lo primero es, abre tu boca. Abre tus ojos. Después vamos a hablar de la boca. Abre tus ojos. Abre tus ojos, Samuel, para que vea lo que está viendo. Ay. Debbie, una cita para el oculista porque la verdad que se me está escapando. Y no es la edad. Así como aquel quiere decir, ya lo iba a gritar. Y aquel otro que está allá arriba que cada ratito me está tirando. Está bien. Ya yo conozco quiénes son mis amigos y quiénes son mis enemigos. Los quiero mucho a los dos. Verdaderamente. No, en serio, abre tus ojos. Abre tus ojos. Escúchame, se trata de ver a las personas y no sobre las personas, no más allá. Alguien está en tu presencia, no estés mirando para allá abajo. Están aquí al frente. Mírale en los ojos. Los ojos comunican mucho. Abre tus ojos. Abre tus ojos. Pídele a Dios que te ayude a ver la persona como Él las ve. Y probable vas a ver el sufrimiento, probable vas a ver el dolor, probable vas a ver la necesidad. Pero pídele a Dios que te ayude a ver, que te abra los ojos. Mira lo que dice las Escrituras aquí en Mateo 9, 35 al 38. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, versículo 35, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Mira lo que viene después. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo Jesús a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Ahora Jesús dice aquí que la cosecha está lista. Esto significa que hay muchas personas cuyo corazón están listos para recibirlo a Él. Eso es lo que significa esto. La cosecha está lista. Esto significa que hay muchas personas, hay muchos estudiantes que están listos para recibir a Cristo. La cosecha está lista. Eso es lo que significa. Están listos para recibir buenas noticias. Sus vidas y su corazón está en la etapa propicia para recibir a Jesús. La cosecha está lista. Esa es una. Jesús también nos dice que los trabajadores son pocos. Son pocos los que comparten buenas noticias. Eso es lo que está diciendo. Son pocos los que comparten buenas noticias. Y si Jesús estuviera aquí con nosotros hoy y Él nos preguntaría, ¿cuántas veces compartiste buenas noticias en el transcurso de esta semana que pasó? No contesten. Él dice aquí, los trabajadores son pocos. Son pocos. Son pocos los que comparten su fe. Son pocos los que comparten el amor y la gracia de Dios. Los trabajadores son pocos. Que eso nunca se diga de nuestra iglesia.
que eso no se diga de ti y no se diga de mí. En serio, esto para mí es de suma seriedad. Que no se diga de ti y no se diga de mí que no compartimos buenas noticias. Eso sería terrible. Sería terrible que se diga de nosotros. Jesús vio a la gente y su necesidad. Jesús vio lo que les agobiaba. Jesús vio el peso del dolor en sus vidas. Lamentablemente, a menudo vemos lo roto, lo dañado que está la gente y nosotros concluimos que no tienen remedio. Es lo que concluimos. No tienes remedio, fulano. No tienes remedio, fulana. Los vemos dañados, los vemos lejos, los vemos idos y concluimos que no tienen remedio. O decimos, tiene tanto dinero que su vida es perfecta. Están tan alegres que no necesitan a Jesús. A veces decimos eso. Y vemos a la gente de nuestra manera, en vez de pedirle a Dios que nos ayude a verlos como Él los ve. Pidámosle a Dios, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos. Oh, ¿cómo está tu vista? ¿Estás viendo a las personas con ojos culturales, con tu propia opinión o con los ojos de Dios? Necesitamos abrir los ojos y ver lo que Jesús ve. Esa debe de ser una oración. Tú sabes, tú y yo nunca tenemos que pedirle a la gente o decidir. Tú y yo nunca jamás tendremos que decidir si alguien necesita a Jesús o no. Nunca tienes que hacer esa pregunta. Porque la realidad es que todos necesitamos a Jesús. Todos. 100% de nosotros aquí necesitamos a Jesús. Ninguno de nosotros vamos a salir de aquí. Yo no necesito a Jesús. Carlos, ¿tú te atreves a decir eso? Yo no me atrevo. Pastor Ociel, ¿te atreves a pararte de aquí? No necesito a Jesús. Adiós, nos vemos después. No, seguro que no. Él es cristiano por muchos años. Mi esposa es desde que nació. Pero claro, ella tuvo que tomar una decisión personal. Pero ella es 4ª generación cristiana. Ella necesita a Jesús. Todos necesitan. Tú y yo no tenemos que tomar esa decisión. Sabemos ya que todos necesitan a Jesús. Vamos a pedirle a Dios que nos abra los ojos para ver la necesidad y ver a la gente como Él las ve. Segundo, abre tu corazón. Abre los ojos, abre tu corazón. Sí, aquí vemos, aquí se trata más allá de ver. No es simplemente ver, ahora estamos hablando de sentir. Estoy viendo y ahora estoy sintiendo. Veo y ahora siento. Veo y siento. Ahora veo y me importa. Ahora veo y empatizo. Ahora veo y cuido. De eso se trata. Ahora voy más allá de la vista. Veo las cosas, percibo, pero ahora siento profundamente. Ahora soy conmovido en mi emoción. Mira lo que dice aquí, versículo 35 y 36. Jesús recorrió todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando a toda enfermedad y a toda dolencia.
al ver las multitudes, ahora él ve, dice, tuvo compasión de ellas. ¿Y por qué tuvo compasión? Porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Se conmovió. Su corazón fue conmovido. Su corazón fue conmovido a tomar acción prácticamente. Pero se conmovió. Él sintió por las personas. Sintió compasión por ellos, por su situación. Jesús sintió la angustia. Sintió el dolor. Sintió el sufrimiento de las personas. Lo sintió personalmente. Y puedo ver a Jesús al ver a la gente agobiada, al ver a los enfermos, a ver a los que estaban en cama, al ver a la gente rica que estaba bien, pero por dentro estaban totalmente vacíos y necesitados y faltos de propósito en su vida. Y Jesús ve a esta gente y me imagino lo que Jesús está diciéndose. Me imagino, Jesús está diciendo, esto no debe de ser. Este matrimonio roto no debe de ser. Esta mujer que ha tenido 5 personas, 4 maridos y aquel con el que vive no es el de esto, no debe de ser. Jesús ve el daño del pecado, el daño de la malicia y Él dice, esto no debe de ser. Y tú y yo, cuando andamos por la calle, cuando entramos en nuestras casas, cuando estamos en nuestros trabajos, cuando nosotros sentimos y vemos las cosas como Dios las ve, ¿tú sabes lo que empieza a ocurrir en nosotros? Nosotros mismos empezamos a decir, esto no debe de ser. No debe de ser. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Hay otro más. Abre tu agenda. Abre tu agenda. Vivimos en una cultura que está corriendo para arriba y para abajo. Está tan saturada. No tengo tiempo para nada. Estoy para aquí, para allá, para aquí. Y te digo la verdad, yo necesito tener cuidado de eso. Yo personalmente, ayer incluso estuvimos hablando con David y dice, tenemos que empezar a crear margen en nuestra agenda. Me impresiona la vida de Jesús cuando Él iba en rumbo a la cruz y se detuvo y los discípulos no permitieron que los niños trajeran los niños hacia Él. Jesús está ocupado, Jesús está preocupado, más bien ellos están preocupados, ¿sabe? Ellos están, ¿sabe? Vamos a cuidar de Jesús, vamos a cuidar de Jesús. Y Jesús se indigna. ¿Sabe lo que Jesús hizo? Jesús hizo margen en su agenda. Jesús hizo espacio en su agenda para que vinieran estos niños. Él se detuvo para mirarlo en los ojos y ver el gozo, la inocencia y la alegría de los niños y los bendijo. Los abrazó y los bendijo en el nombre del Padre. Jesús hizo espacio en su agenda. Tú sabes, hay otra historia en la Biblia. Es la historia de Jairo, el jefe de la sinagoga. Jairo viene a donde Jesús y dice, Jesús, necesito que vengas a casa porque mi hija se está muriendo. Te necesito. Ven conmigo, por favor. Puedes sentir la urgencia en la voz de Jairo. Se está muriendo Jesús. No tengo otro remedio. Puedes venir conmigo a casa. Las Escrituras dicen que Jesús fue con Jairo, iba en rumbo a su casa, cuando de repente él sintió que poder salió de su cuerpo. Jesús se detuvo. Las Escrituras dicen que Jesús se detuvo y estuvo mirando a la gente. Resulta que había una mujer que tenía un fluido de sangre por 12 años. Ella pagó médicos, buscó remedios en todas las áreas sin remedio alguno.
Y en su mente ella dijo, si tan solo puedo tocar el borde de su manto, sé que quedaré sanada. ¿Tú sabes? Jesús se detuvo en medio de la urgencia, lo suficiente para mirar a esta mujer, reconocerla y decirle a ella en los ojos, tu fe te ha sanado. En ese momento vienen a decirle a Jesús, a Jairo más bien, no molestes a Jesús, ya tu hija murió. Y yo pienso que nosotros nos sentimos así. Oh, si no llego voy a perder la oportunidad. Si no llego voy a llegar tarde. Si no llego esto, si no llego aquello, si no llego... Y andamos tan apretados que perdemos muchas oportunidades alrededor nuestro. Claro, yo no soy Jesús ni tú tampoco. Pero como descubrimos la semana pasada, donde quiera que yo voy, donde quiera que tú vayas como hijo de Dios, todos alrededor tuyo están una persona cerca de Dios, sin excepción. Yo sé que Dios está conmigo. Jesús va y resucita a la joven. No creo que yo vaya a resucitar o tú vayas a resucitar, pero el asunto aquí es que aún en medio de lo urgente, en medio de lo crítico, Jesús tenía espacio. Y cuando yo me pongo a pensar en este pasaje, yo tengo que decirme, yo no soy más grande que Jesús. Yo no soy más importante que Jesús. Y hay veces que, Samuel, ¿qué te crees? Tú manejas tu agenda como que si es lo último en la vida. Respira. Respira, Samuel. Tranquilo. Hay espacio. Haz espacio en tu agenda. Y no estoy hablando que voy a poner allí 3 horas o 2 horas a la semana para poder hablar con las personas. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que detén tu vida lo suficiente para que cuando tú vayas andando tras la vida, tú reconozcas, tú puedas ver y sentir las cosas alrededor tuyo. Detente lo suficiente para ver y sentir lo que está ocurriendo alrededor tuyo. Wow, el tiempo se nos va. ¿Qué tal si voy terminando? La última. ¿Cuál es la última? Abre tu boca. Abre tu boca. Sí, abre tu boca. Y el punto es claro, necesitamos compartir y comunicar con la boca. Una forma efectiva y eficaz de dar testimonio es con la boca. Una forma efectiva de mostrar empatía y de bendecir a alguien es con la boca. Una forma en la cual, la única forma en la cual tú puedes orar por alguien que ellos te escuchen es abriendo tu boca. La única forma. Y hay varios pasajes que nos ayudan con esto. La única forma que tú puedes dejarle saber a alguien cómo Dios te ha bendecido a ti, cómo Dios te ha levantado a ti. Cuando tú pasaste por un tiempo difícil, cuando tú pasaste por una dificultad y Dios vino y te rescató y te ayudó y te levantó y cambió y transformó tu situación, la única forma que otra persona va a saberlo es cuando tú lo compartes con tu boca. Es la única forma. Es hablándolo con tu boca. Es con tu boca. Mira lo que dice aquí la palabra. Mira lo que dice aquí en Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír. ¿De oír qué? El mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Y mira lo que dice aquí en 1 de Pedro 3:15. Dice, estén siempre
preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Oye, ¿y por qué tú vas a la iglesia? Oye, ¿y por qué tú crees en Dios? Oye, ¿y por qué tú siempre andas con un corazón ligero y amable? ¿Y por qué tú siempre eres bueno con la gente, aun cuando ellos hablan mal de ti? Compartirlo con la boca. La única manera es con la boca. Entendemos, ¿verdad? Que Dios aumente nuestra temperatura y que nosotros podamos hacer las buenas noticias nuestra obra de vida. ¿Sí? Sí, porque yo quiero ser conocido como alguien que trae buenas noticias, no malas noticias. Escúchenme, yo hice un trabajo, yo era capellán para la policía del condado. Y mi trabajo primordial, en una ciudad grande en el estado de Washington, mi trabajo primordial era traer notificación de muerte a la familia. Ese era mi trabajo. Eso es lo que hacía. Cada vez que mi radio sonaba, cada vez que yo escuchaba una ambulancia, eso me llegó al punto que ya me tenía en nervios, porque eso era cada ratito y tenía que salir, tocarle la puerta y darle la notificación de fatalidad, que uno de sus parientes ha muerto o se quitó la vida y cosas así. Eso es malas noticias, ¿me explico? Te digo, prefiero las buenas noticias. Prefiero traer buenas noticias en un lugar de desafío, de dificultad. Amén. Que Dios nos haga nosotros portadores de buenas noticias y que nosotros hagamos esta obra verdaderamente. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y terminamos en este día? Señor y Dios, gracias te doy por esta gente tan maravillosa. Te pido, Señor, que haga en nosotros aumentar nuestra temperatura. Donde quiera que estemos, Señor, muévenos hacia adelante. Y te pido, Señor, que nosotros lleguemos a ser las buenas noticias, nuestra obra de vida, para que otros las puedan recibir también. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Salúdense en el nombre del Señor Jesucristo y bendíganse los unos a los otros. Amén.